Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campana, para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos, porque si no apretamos ese botón, YouTube no avisa. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, sobre todo algunos vídeos se han compartido por WhatsApp, y es de ayuda para el canal y para que llegue pues esta información pues a la gente que lo necesite. Vamos con un vídeo hoy, un vídeo no creo que se haga muy largo. Trasplantes de aguacates. ¿Cómo trasplantar? Es otra de las preguntas que se hace la gente. ¿De qué tamaño el hueco? Si el hueco es más grande, si el hueco es más pequeño. En el momento de trasplantar. Bueno, el momento de trasplantar ideal es como si tenemos algún vivero cerca de nuestra casa. Cuando nosotros compramos una planta de vivero, pues vemos más o menos el tamaño. Aquí estamos viendo algunas. Ya he hablado de esto, ya hablé en otros vídeos, cómo escoger un poco la planta de vivero. La planta de vivero tampoco queremos que sea muy, que la notemos muy grande, por así decirlo, porque eso puede ser un engaño. Esto lo voy a explicar rápido porque ya hicimos un vídeo de esto, lo podéis buscar por el canal, la verdad no me acuerdo del título, pero por ahí está. Si la planta ¿qué es lo que pasa? Que la planta de vivero o está en una bolsa o está en una maceta, ¿no? Y si esa planta tiene mucho tiempo en esa bolsa, en esa maceta, podemos tener el fallo de lo que llaman la raíz de cola de marrano o algo de eso, que es la raíz pivotante, se empieza a enroscar porque ya no tiene, porque había que haberla trasplantado antes. Y eso puede ser un problema y ha pasado y pasa mucho. O sea que es un fallo porque podemos ver nosotros ver una planta, vamos a elegir esa planta que está bastante gordita, está buena, tiene buen tronco y tal, pero tenemos que jugar un poco, o sea, ni muy débil la planta, esto para elegir la planta en vivero, ni muy débil la planta, porque es muy débil y después con el sol, el viento, lo que sea, la vamos a llevar afuera, al campo, ¿no? Y se nos puede fastidiar, pero tampoco puede ser que nosotros apreciemos como que esa planta lleva demasiado tiempo en esa bolsa, ¿vale? O en esa maceta, porque podemos tener el problema este de raíz enroscada. Bueno, ahí que quede claro. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo sobre temas de fertilización o algún problema que tengas en tus plantas o algo, pues no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Me podéis preguntar por ahí. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando le falta al aguacate nitrógeno, boro, zinc, todos los elementos los vemos ahí en ese curso, ¿no? Aunque yo siempre recomiendo hacer la analítica foliar una vez al año. Pero bueno, ese curso está bastante bien para que tú aprendas a identificarlas al ojo. Bueno, seguimos con el vídeo. Eh, Trasplante. Lo básico del trasplante, cuando ya más o menos tenemos esta plantita, pues con un cierto tamaño, para llevarla al campo, tampoco muy débil, no podemos ser muy débil en el campo porque nos puede venir mucho sol o algo y pues se nos seca o se nos pudre o un viento nos la parte, lo que sea, ¿no? Pues una plantita ahí que nosotros veamos que eso, que esté más o menos fuertita, vamos a trasplantarla al campo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir un hueco. Y ahí está una de las claves, ¿vale? El hueco, como estamos viendo ahora, ahí estamos viendo en las imágenes, un hueco. Este hueco que estamos viendo está bien, está bastante bien. Pero si lo pudiéramos hacer un poco más grande, más bien más ancho, ¿vale? El que estamos viendo ahora de tamaño en profundidad está bien, porque la profundidad es pues el tamaño de la raíz de la planta y unos cuantos centímetros más que cubramos un poquito más el tallito sin tampoco pasarnos, pues sería la siembra del aguacate, ¿vale? En profundidad más o menos está bien. Podemos cavar un poquito más para que la tierra también esté suelta y la raíz pivotante, pero sobre todo también un poco más a lo ancho. Acordémonos que la raíz del aguacate va mucho a lo ancho y son raíces muy superficiales, sobre todo las que comen, que se encuentran en los primeros 30-40 centímetros de superficie de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues señores, cuanto el hueco más grande sea, tú le vas a añadir esa tierra después en el hueco para dejar la planta sembrada y esa tierra va a estar más suelta, ¿vale? Que esa tierra también es recomendable, no solo tierra, sino añadirle un sustrato. El humus de lombriz viene genial para esto,
porque no quema las plantas. El humus de lombriz va cargadísimo de microorganismos, tiene un montón de materia orgánica y afloja la tierra también, ¿vale? Podría ser un estiércol, con cuidado con los estiércoles, sobre todo en plantación, cuando vamos a hacer un trasplante, un poquito de estiércol. Y estiércol, ¿por qué? Porque el estiércol es materia orgánica, ¿vale? Pero el estiércol en trasplantes bien maduro, un estiércol compostado, ¿vale? Un estiércol compostado, un estiércol bien maduro. ¿Qué es un estiércol compostado, un estiércol maduro? Pues el estiércol que hace tiempo que ya salió del animal, que lo tenemos ahí en una pila, que ya lleva más de 6 meses, que se ha mojado, que le hemos dado nosotros vueltas, y ese estiércol ya está compostado. Ya lleva más de medio año, un año o incluso más. Ese estiércol ahí, nosotros lo bueno es darle unas vueltas para que ese estiércol ayudara a la descomposición de ese estiércol, y ese estiércol pues está más equilibrado en nutrientes, se le ha bajado bastante el nitrógeno por el tema de los orines y tal, y las sales y eso, y entonces podríamos añadir un poco de estiércol compostado a esa tierra que vamos nosotros a rellenar el hueco que tenemos, ¿vale? Entonces la planta lo que lleva es eso, el truco es abrir un hueco que sea un poquito más grande, porque claro, la planta es pequeñita, la planta no tiene fuerza, y nosotros lo que queremos es pues que no crezca rápido la planta, ¿no? Pues tenemos que intentar que la tierra, que se encuentren ahora esas raíces que van a empezar a caminar por esa tierra, que la tierra no esté muy dura, ¿vale? Y ese sería pues prácticamente el mayor secreto para hacer que también tu planta crezca más rápido. Un poquito de materia orgánica, si es compost podemos añadir más, si es humus de lombriz podemos añadir bastante porque eso no quema, si es compost también, si es estiércol como acabo de decir, si es maduro podemos ponerle unos cuantos puñados, si es estiércol bien maduro, tampoco pasarnos, si es estiércoles frescos para esto no, que podemos quemar la planta. Y hacer el hoyo un poco más ancho para que las raíces en ese primer año de desarrollo, hasta que la plantita coja un poco más de fuerza y ya esas raíces también tengan más fuerza y ya puedan ir rompiendo más esa tierra que se encuentre más dura. Pero la plantita que acabamos de comprar en el vivero, que nosotros germinamos en nuestra casa y la injertamos o lo que sea, que llevamos a campo, es una planta todavía pequeña. Es una planta que sus raíces no tienen demasiada fuerza, entonces lo ideal es eso, que la tierra que se va a encontrar en esos primeros meses, en ese primer año, sería lo ideal, pues que esté más suelta, con un poquito de sustrato, un poquito de humus, tierra suelta, de haber nosotros hecho el hueco más grande. Podemos añadir, como secreto extra, podemos añadir un poquito de fósforo, puede ser un fosfato monoamónico, que ahora está carísimo el fósforo, desgraciadamente, con esto de la subida de los abonos. Vamos a poner 2 cucharadas soperas de nosotros comer la sopa, por poner un ejemplo, en el fondo de la tierra, que eso sabemos que el fósforo es esencial para el crecimiento de la raíz, ¿no? Pues como aporte podríamos hacer eso. Bueno, más que nada eso, y el truco sería eso, abrir un huequito, un hueco que no sea muy pequeño, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, un saludo.